Hoy les voy a contar bien de qué se trata la Jamaica. La flor de Jamaica también es conocida como hibiscus, rosa de Abisinia, roselia o simplemente Jamaica. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus usos comestibles y algunos lindos datos, para luego pasar a la prueba de sabor. La flor de Jamaica es originaria de África tropical, específicamente de Egipto, Sudán y Senegal. En África se considera una planta importante por sus propiedades medicinales y alimenticias. Es una planta muy rústica que tiene múltiples usos, ya que se aprovechan sus hojas, su tallo, sus semillas y los sépalos de sus flores. Se utiliza para hacer bebidas y platos desde hace siglos. Es un arbusto de crecimiento rápido que puede llegar a los 3 metros de altura. Resiste bien el viento, aunque es susceptible a las heladas. Se adapta a varios tipos de suelo, aunque le gusta el suelo bien drenado, fértil y húmedo. Generalmente se cultiva como anual. Se reproduce por semillas y por esquejes. Las semillas germinan en pocos días. La flor de Jamaica agradece la exposición a pleno sol. Una planta en condiciones óptimas puede producir entre 1 y 2 kilos de cálices. Los cálices se cosechan entre 3 y 4 semanas después de que la flor se haya marchitado. Cuando está listo, el cáliz que envuelve la vaina de las semillas se vuelve grande y rojo, y se cosecha cuando aún está carnoso y blando. Si los cálices no se recogen, la planta da pocas flores. La cosecha estimula el desarrollo de las flores latentes. La flor se separa con más facilidad por la mañana que por la tarde. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitamina C. Además, posee minerales como hierro, fósforo y altos niveles de calcio. Los extractos de Jamaica sirven para disminuir la presión sanguínea, tienen un efecto diurético y ayudan a bajar la fiebre. En América Central lo toman como remedio para la resaca. Los cálices se han usado para prevenir los espasmos y conservar propiedades antibacterianas y antiparasitarias. Se cree que el té preparado de sus hojas es calmante y mejora la digestión. Las hojas machacadas sirven para curar los forúnculos, las úlceras y las heridas. La flor tiene un elevado contenido de ácidos orgánicos, entre ellos cítrico, málico y tartárico. La pulpa fresca tiene un 2% de proteínas y las semillas tienen un 20% de aceite. Ahora les voy a contar otros lindos datos de la Jamaica. Los tallos de la Jamaica se utilizan para hacer fibra, la cual se extrae, se lava y se seca. La fibra puede medir 1,5 metros y se usa para hacer tejidos, papel, telas y un buen reemplazo del yute para hacer arpillera. También se utiliza en productos cosméticos y farmacéuticos. La infusión de flores de Jamaica es de color
rojo vino, debido a su contenido de antocianinas. Esto lo hace un muy buen colorante orgánico. Las semillas de la Jamaica son adoradas por los pollos. Ahora les voy a contar sobre sus usos comestibles. Todas las partes de la planta son comestibles: el cáliz, el tallo y las hojas. Los cálices se pueden comer crudos o cocidos. Las flores se cosechan y se secan al sol. Luego se utilizan para preparar una infusión que puede servirse tanto caliente como fría. La bebida mexicana conocida como agua de Jamaica se prepara con flores secas de flor de Jamaica en agua fresca. Con la flor de Jamaica se elaboran mermeladas, postres, jugos y té. El cáliz crudo se puede comer en ensaladas, conservas, sopas, rellenos para pasteles, salsas y encurtidos. Es rica en ácidos y pectina, por lo que resulta buena para mermeladas y gelatinas. El cáliz también puede añadirse a los tés de hierbas. Los frutos pueden tostarse para usarlos como sustituto del café. Las semillas se tuestan para hacer sopas y salsas. Las hojas pueden comerse crudas o cocidas. Tienen un sabor ácido parecido al ruibarbo. Las hojas jóvenes se utilizan como sustituto de las espinacas. El jugo de las hojas y el tallo puede beberse como el del cáliz. Los cálices producen un colorante que puede usarse para teñir y darle sabor a otros platos de comida. En Panamá se prepara un refresco que se consume en Navidad. En Senegal se agregan las hojas verdes al arroz con pescado. En El Salvador se hace mediante una fermentación natural el vino de rosa de Jamaica. En Misiones, Argentina y en Paraguay se la conoce como Roselia y se usa para hacer mermeladas y helados. En México se prepara la famosa agua de Jamaica y también se la utiliza para hacer dulces, salsas, mermeladas, té y licor. En Jamaica preparan una bebida en la que mezclan jamaica, jengibre y azúcar. Lo hierven, lo dejan una noche en reposo y lo sirven al día siguiente con hielo y unas gotas de ron. Bueno, y para probar la flor de Jamaica lo voy a hacer de dos maneras. Voy a probar la flor de Jamaica cruda y también voy a probar la famosa agua de Jamaica. Luego prometo hacer un video muy especial donde les cuento cómo hacer el agua de Jamaica, ya que lleva un proceso. Bueno, ahora a lo más lindo, a pasar a la prueba de sabor. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor. En este caso se trata de la flor de Jamaica. Ya mismo voy a pasar a probarla. Primero voy a probar la flor de Jamaica cruda. Vamos, a darle al pico. Mmm. Mmm. Increíble. Ahora les cuento. Ahora voy a probar la famosa agua de Jamaica. Vamos. Una delicia total. Ahora les cuento de qué se tratan estos sabores. La flor de Jamaica regala una acidez natural
que está buenísima. Es fuerte, pero no tan fuerte como la acidez de un limón. Y el sabor yo diría que se parece a una mezcla entre frambuesa, frutilla o fresa y zarzamora. Diría para resumir que se parece a una mezcla de frutos rojos. La diferencia entre comer la flor de Jamaica cruda y hacer el agua es que el sabor cuando la comemos cruda es mucho más fuerte. Igualmente, el sabor de esta bebida se hace notar, tiene mucha personalidad. Esta es una bebida ideal para beber en épocas de mucho calor, ya que con su acidez natural y hielo tenemos asegurada un buen refresco. Bueno, antes de despedirme, les cuento que estén atentos en nuestro canal porque tengo planeados dos videos con la Jamaica. Una es la famosa agua de Jamaica. Ahí les muestro cómo hacerla. Y el otro video es una receta que creo que es inédita con Jamaica. Estén atentos. Ahora sí, me voy a despedir, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.